escuchando estas clases. Padre, te pedimos que estés con nosotros en esta tarde, Señor, que te agrades de nosotros, Señor, bendiga la clase, bendiga a mi hermano Ramiro, que cada uno de nosotros pongamos sido atento a sus palabras, Señor. Le pedimos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Esta clase va a ser un poco diferente, Judith, porque quiero compartir con ustedes una, y no está, ni necesito meterla, un ejercicio, hermana Dina, de Juan. Si tienen su Biblia, hermanos, pueden buscar en su Biblia, hermana, Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, hermano. ¿Tú lo tienes, Judith, o todavía no? Lo puedes leer, hija. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:5. No, tu micrófono, Judith, tu micrófono. No se te escucha, Judith. Ha de tener problemas, Judith, yo creo, con su audio. Tiene apagado el micrófono. Sí, está, sí, sí. Ok, hermana Dina, ¿usted tiene la Biblia ahí, hermana? Voy. Sí. Primera de Juan Primera de Juan 1:5. 1:5, hermana. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan Es 1:5. mi internet, hermano. Sí, mija, se ve que se congela la señal. Sí, se me congeló. Carlos creo que está un poquito tarde, pero Carlos quería ver, hermanos, una aplicación práctica de un versículo de la Biblia, Judith, donde podíamos poner todo nuestro conocimiento del griego en él. Y quiero compartirles este ejemplo para que vea, hermana Dina, cómo se va a hacer un desglose. A esto, hermana, se le llama exégesis. La exégesis para poder interpretar un versículo de la Biblia, y se le llama, hermana, usando la sintaxis. ¿Han oído esas palabras? Yo digo, sintaxis y exégesis. Bueno, la exégesis es para sacar el significado, la interpretación bíblica de este versículo. La sintaxis es la construcción, la estructura de cómo está hecha la oración y la sentencia, cómo están puestos los pronombres, los sustantivos, los verbos, los adjetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este, hermano, sería un ejemplo bueno para analizar. Entonces, lo que hemos aprendido, Judith, es que ponemos primero la nomenclatura de cada una de las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, José, ¿crees que puedes leer, alcanzas a leer toda la oración en griego? Sí, hermano. Inicia del Kai, ¿verdad? Sí, sí. Kai, Aute, Estin, Agelia, Jagelia, En, Jaque, Jaquecos, ¿Cuál? Jaquecoamen, Sí. Ap, Jap, Autou, Kai, Anagelomen, Umin, Ot, Oti,
ho, teos, fos, estin, kai, scotia, en, auto, hoc, estin, oudemia. Muy bien. Cuando veas la eta, José, y si tiene un espíritu arriba, acuérdese que se le pone como una J o una H. Okay. G. G. Y cuando tenemos dos gamas juntas, hermanos, se pronuncia la primera gama como N. Angelía. Sí, no vayan a decir Agelía, es Angelía. Sí. Entonces, hermanos, lo primero que hacemos en lo que hemos aprendido, hermanos, es que ponemos todas las palabras, las escribimos y luego empezamos a buscar cada una de ellas, en qué caso, en qué género, en qué número, en qué voz está puesta. Entonces nosotros ya por lo que hemos sabido, hermano, es que Kai, ¿qué es, hermana Dina? Una conjunción, ¿verdad? Y significa y o también, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí, hermano, también así la vamos a identificar, pero luego tenemos un pronombre que es demostrativo, auté, y está en nominativo femenino singular, ¿sí? Y hermana Dina, porque es nominativo, ¿qué viene siendo? Un sujeto, ¿verdad? Sujeto directo. Exacto. Entonces, estin, sabemos que estin es del verbo es y es un verbo presente indicativo en la tercera persona singular, o sea, él es. Luego tenemos un artículo, hermana, y si el artículo es nominativo femenino singular, el sustantivo que le sigue debe de También ser tiene- igual, ¿verdad? En género y Sí. número. Y como los dos, hermanos Lolo, los dos son nominativos, son sujetos de la oración, ¿sí? Entonces, aquí viene lo interesante, hermanos. Un pronombre lo vamos a introducir, hermano Lolo, en una oración larga para que entre las dos oraciones pueda haber una relación y separar, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte de la oración, hermana Dina, sería, este es el mensaje, this is the message. Si fija que tenemos aquí, hermana, como dos brackets, le decimos en inglés, rojos. ¿Los Ajá. ves, Judith? Estos dos. Bueno, tú separas en dos brackets esa parte de la oración, es una sentencia. Este es el mensaje. Y el pronombre, hermana, casi siempre va usted en su mente a decir, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿De qué? ¿Mensaje de qué? Entonces, este pronombre relativo es ¿qué? Ese es el significado, ¿qué? Y está en acusativo femenino singular el pronombre, hermano. Entonces, ¿qué dijimos que cuando está en acusativo, qué viene siendo, hermana? Objeto Objeto directo indirecto. de la oración, ¿verdad? Entonces, los objetos directos, hermanos, normalmente están dirigidos hacia algo, Judith, hacia algo, ¿hacia qué? Pues está dirigido hacia lo que sigue, que es un verbo. Y el verbo akekoamen, ¿sí? We have heard, es hemos oído. Es un verbo perfecto, activo, indicativo en la primera de plural, hermano. Entonces, nosotros hemos oído, ¿sí? Entonces, hermanos, el pronombre es el objeto directo de este verbo. Ahora, hermana Dina, hemos oído qué, ¿sí?
el mensaje de quién. Y más adelante, ¿qué dice? De él, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Sí, esto ya lo conocemos, ¿verdad, hermano? Ya hasta ahí vamos bien. Ok. Bueno, ahí me voy a parar tantito, hermana. Aquí arriba, hermanos. Siempre, hermanos, que exista un pronombre relativo, Judith, el pronombre tiene que tener un antecedente, hermano Lolo. Algo que le antecede, ¿sí? Que es la razón por el que el pronombre existe y se introduce en la oración, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el antecedente del pronombre relativo? Es el mensaje, el sustantivo, ¿sí? Ahora, hermana Dina, aquí hay algo interesante. El sustantivo angelia está ¿en qué? En nominativo. Nominativo, así, Nominativo femenino singular. ¿Y el pronombre relativo en qué está? también en nominativo En femenino singular. acusativo, hermana. Es Ok. A. No sé si lo alcanza a ver. Sí. Me fui Sí, para mire. atrás. Sí, ya lo hice un Sí, poquito sí, más grande. sí, Está en acusativo, aquí, en esta parte de aquí. sí. Acusativo, aquí en esta parte de aquí, hermano. Acusativo femenino singular. Entonces, Judith, tienes un problema aquí. El pronombre relativo debe de coincidir con el antecedente, el sustantivo en género y número, hermana Nina. Pero los pronombres no necesariamente van a coincidir en el caso. O sea, el sustantivo puede ser nominativo y el pronombre puede ser acusativo o dativo o genitivo. Entonces, esta es una regla diferente a la del artículo con el sustantivo, al adjetivo con el sustantivo. ¿Sí? Entonces, hermana Dina, si tenemos aquí el antecedente del pronombre relativo viene siendo el mensaje angelía, ¿sí? Uno nominativo y uno acusativo. Entonces, el nominativo es el sujeto y el acusativo es el objeto directo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se determina? Es por la función, hermana, que le llaman la función sintáctica de toda la oración. La función que está haciendo el pronombre relativo de acusando directamente, ¿sí? ¿A qué? Al antecedente, al mensaje, ¿sí? Y el verbo, hermanos, ¿qué es el verbo que dijimos en la oración? El que le da la qué a la oración. La acción, ¿verdad? Haz de cuenta, Judith, que el verbo es el rey de la oración. Es el rey, el verbo. Y de ahí tiene todos sus achichincles, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, las preposiciones, los adjetivos, ¿sí? Pero el rey es lo que hemos oído nosotros, ¿sí? Ahora, seguimos adelante, hermano. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Entonces, fíjate, hermano Lolo, este es el mensaje. Y me paro y digo yo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué mensaje? El, el pronombre relativo entra, pero coincide en femenino y en singular, género y número, pero no coincide en caso. Uno está en nominativo y uno está en acusativo. Ahora, hermana Dina, hay veces que sí coinciden. Hay veces que el antecedente es nominativo y el pronombre también es nominativo. O sea, está bien, es correcto, pero ya sabemos, hermana, que no es una regla en los pronombres. Ok, entonces seguimos, hermana. Y ahora vemos la otra parte, hermanos. La segunda parte empieza en que nosotros hemos oído de él y declaramos o proclamamos
o te lo proclamamos a ti. Y ahí se cierra la otra parte, hermana, de la sentencia. Entonces, se fija que este es un versículo largo, hermana, que lo vamos desglosando en dos y lo está uniendo un pronombre. Entonces, ahora nos vamos a la parte de apo. Y ese, hermana, es un pronombre genitivo. Y ustedes saben que los pronombres genitivos indican separación, ¿sí? Separación, porque dice que, hermana, un mensaje de quién, o sea, lo separa, de quién, es de él. Entonces, autou es un pronombre demostrativo, pero este ya, hermana, la desinencia está en genitivo, ¿sí? Entonces, el genitivo, ¿se acuerda, hermanos? Es como el poseedor, el dueño, ¿sí? Él, o sea, él, en este caso Cristo, ¿verdad? Es el dueño del mensaje que proclamamos nosotros a ti, ¿sí? Entonces, autou, pronombre demostrativo genitivo masculino singular de posesión. Y luego kai, la que hace el eslabón entre dos, o sea, dice, we declare, o sea, anage, anangelomen. Es un verbo pai, primera de la persona omen. Y luego, hermana, viene un pronombre personal, umin, ¿sí? Umin. Está en dativo. En segunda persona es a ti, ¿sí? Y entonces, como está en dativo, hermanos, dijimos, Judith, que los dativos son objetos indirectos, ¿sí? Del lugar, del lugar. ¿De qué lugar? Hacia ti, hacia tu lugar, hacia tu persona, ¿sí? Entonces, hermana Dina, esta parte es de él y declaramos o proclamamos a ti. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, José. ¿O estás dormido, José? No, 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 sí lo estoy. Ok, ahora viene la otra parte, hermanas. ¿Sí? Este hermano Lolo es el mensaje. Este es el corazón, ¿sí? Ahora sí dice, conjunción oti, significa que, y lo dice, el artículo nominativo masculino jo, teus, o sea, teus, nominativo masculino singular, y como es nominativo, hermana, es sujeto, el artículo nominativo es sujeto, y luego fos, que es luz, es nominativo, es sujeto también. Entonces, hermano Lolo, aquí está lo bonito. El mensaje que decimos es que Dios es luz. Y luego meten el verbo estin, es. Y luego una conjunción cae. Y luego meten la palabra scotia, ¿sí? Que es tinieblas, oscuridad. Y esa, hermana, es un sustantivo que está en qué, hermano? Perdón, ese es un adjetivo, hermana. La oscuridad es adjetivo. Está en nominativo femenino singular, ¿sí? Entonces, mete la preposición dativa en auto, un pronombre personal dativo, o sea, objeto indirecto, igual que en masculino singular. Y luego acá termina, hermana, en un adverbio, ouk, estin, oudemia, ¿sí? Que significa nada, nothing, o sea, nada. Y este es un adjetivo nominativo femenino singular y es un adjetivo predicativo. Entonces, hermana, ¿cómo dice en español, hermana, el versículo? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ok. Hermano Lolo, se fija que en el original griego, en ninguna parte de aquí usted vio que diga anunciamos, ¿verdad? No. Léalo otra vez, hermana. Este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿sí? Entonces, nosotros aquí, hermano, lo usan otra palabra, hermana, pero mire, aquí es donde está lo interesante de la traducción, ¿verdad? Aquí dice, y este es el mensaje que hemos oído. Más o menos estamos bien, ¿verdad? Ujú. Sí. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y nosotros, aquí dice, declaramos o proclamamos. Hermano Lolo, ¿sería problema si dice anunciamos? Pues yo creo que no, ¿verdad? No, ¿O tú qué piensas, Judith? ¿Te molestaría que el original diga declaramos, proclamamos y en el español lo pongamos como anunciamos? El significado está igual, ¿no, hermana Dina? Sí, Sí, sí. Entonces, proclamar, anunciar es anunciar, sí, Sinónimos. o declarar, hermanas, declarar también lo usan declararse. aquí, que Dios es luz y que dice aquí, y que en él no hay tinieblas, dice, o Judith, o en él no hay ninguna tiniebla, pero se oye más bonito en el español nuestro, hermana, ¿cómo dice al final? Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas en él. y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, Oudemia es nada. Entonces ahí lo ponen, hermana, como ninguna, ¿verdad? Ninguna tiniebla, oscuridad en él. Entonces, Judith, ¿te fijas? Lo primero que hay que hacer cuando ya hacemos toda una exégesis es subrayas abajo de la palabra si es un pronombre con una sola línea. Si es un verbo, le pones 2 líneas. ¿Sí? Y luego, hermana Dina, tiene usted que leerla y separarla, todo el versículo, separarlo en secciones que son cláusulas, que son relativas unas con otras. Y cuando usted identifica si hay un pronombre, tiene que ver si es demostrativo, si es personal o es relativo, o sea, de relación. Y cuando es de relación es que, o sea, este es el mensaje que hemos oído, ¿verdad? Que hemos oído de él y anunciamos a él que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿te fijas, Judith, cómo ya va a funcionar el griego? Entonces, sí nos sirve a nosotros, hermanos, eh, todo esto que hemos hecho de aprender las desinencias, las terminaciones, qué tipo de pronombres, qué significa que sea acusativo, quiere decir que es objeto directo. Si es dativo, ¿qué quiere decir, hermanos? Que es indirecto. Si es genitivo, que es el poseedor, el dueño, ¿sí? Y si es un nominativo, es el sujeto de la oración. Si es el verbo, es el que le da la acción a toda la oración. Ahora, si hay un pronombre, Judy, relativo, tiene que haber un antecedente para que él exista. Entonces lo buscas y lo encuentras normalmente en un sustantivo anterior al pronombre. ¿Sí? Entonces, se oye rápido y todo eso, pero ¿cuánto nos tomó aprender todo esto, hermano? un Sí. buen tiempo, hermano. Hermano, lo acabo de decir en qué será, en 20 minutos, hermano. Más o menos. Pero ¿cuánto nos llevó, Judy, a aprender esto, hija? Bastante. Se ve muy fácil, pero sí está complicado. Si está, hija, entonces, si yo te pongo otro versículo de examen final, vamos a decirlo así, sí te vas a Siento tardar, pero sí lo vas a hacer. que, siento que es más complicado del español
al griego que del griego. O sea que las palabras ya en griego uno las busque, pues. Sí, pero si te fijas, hija, por ejemplo, las preposiciones, las más comunes que, ¿verdad? Bueno, a lo mejor esas las Pero, más comunes son las que vamos a armar, hermano. sí, sí, sí. Bueno, en mi caso. Pero si te fijas, hija, que qué bonito es, por ejemplo, que tú ya sabes que si el artículo es femenino y está en nominativo singular, el sustantivo va a coincidir Sí, en género, número y caso. sí. Si tienes un adjetivo, el adjetivo va a coincidir con género, número y caso, pero si es un pronombre relativo, va a Ay, no. coincidir en género y número, pero no necesariamente en caso. ¿Sí? Y eso es bien importante, hija, el saber esto. Es importante saber, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando las consonantes, que la hermana Dina diga, lleva un espíritu rudo, entonces se le agrega como una E o una J a la pronunciación, G, Jo, ¿sí? Entonces va aprendiendo todo eso, hermana, que dice uno que cuando tenemos un diptongo, que son dos sílabas que se unen, cuando tiene la iota, ¿se acuerda, hermana, que dijimos en la clase pasada que la iota es simplemente la iota subscrita quitando la iota enfrente? Ay, es igual a con iota subscrita, ¿verdad? No cambia el significado y nomás cambia el a, pero no se menciona ay. Por ejemplo, hermana, muchos de los pronombres demostrativos o pronombres personales se meten en la oración, hermano Lolo, para evitar que usted repita una palabra dos veces en la misma oración. Es como decir, los estudiantes estudian griego, ¿sí? O sea, pues si es un estudiante, Judith, es lógico que estudia, ¿verdad? Entonces tú puedes meter un pronombre, ¿sí? Y le quitas la doble monotonía a la sentencia. Es como decir, no necesitas volver a repetir esa palabra, o sea, eh, métele un pronombre en su lugar, ¿sí? Ahora, hermana Dina, pues los verbos son los que le dan la acción a todo, es el rey de la oración. Sí, entonces, hermano Lolo, ¿qué hace uno con los verbos? Lo identifica, ¿verdad? Si está en el presente, si está en el aoristo pasado, si está en un imperfecto, un verbo imperfecto, si es subjuntivo, si es un verbo participio, y tú buscas sus desinencias, Judith, y lo identificas, entonces tú ya sabes que hemos oído o habían, o estaban, o en tiempo presente, o le metes la sigma y la épsilon y la avientas a un futuro, ¿verdad? ¿Te acuerdan todo eso, hermana? Que dice, ya me empolvé, pero sí. Pero casi, casi, hermana, que ya llegamos al final de nuestra clase. Hermano Lolo, todo lo que le dije ¿se le hace desconocido o se le hace conocido? No, pues conocido, hermano. Lo único Sí, que nos falta, se relaciona así. lo único que nos falta, Judith, pues es empezar a aprender, hermano, uno en la casa, a practicar en la casa. Si a Judith o a José le interesa seguir más griego, puedes agarrar un versículo, el que sea, hermana, de la Biblia, el que sea, uno chiquito que no esté muy largo, y no, agárrelo y escríbalo en griego primero, y luego empiécele. Ah, pues trae un Kai. Ah, pues esa es una conjunción, esa ya me la sé. Ah, oikos. Ah, pues es una casa, pero ¿en qué está? En nominativo, en singular, en plural. Y pues lo busca la desinencia, ¿verdad? Y para cuando menos piense, hermano, ya tiene lo que dice.
Entonces, creo que hasta aquí más o menos es donde nosotros vamos a llegar, hermana. Eh, lo que nosotros estamos estudiando en el seminario, hermana, está más inclinado a esto, a desglosar versículos, a lo que es la sintaxis, hermano Lolo, lo que es la sintaxis. Y el libro este de nosotros de griego, hermanos, el que el hermano Juan nos puso en el seminario, nuestro libro, no está tan dado a la sintaxis, sino nada más es, Judith, encontrar desinencias, identificar los verbos, saber en qué tiempos están los verbos, y unir toda la ruda y luego darle una traducción suave. Ya si quiere uno seguirle más adelante, hermana, pues ya vienen otros problemas más grandes. Pues sí. Pero ya esos son para los que van pues, a vivir del griego y a dar clases del griego y a trabajar de ahí del griego, ¿verdad? Ujú. Así, ¿qué piensas, José? Ya se durmió. No, 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 pues, estaba viéndoles, pero creo que sí sirve de mucho no crear, creo yo, nuestras propias traducciones de los versículos, pero sí abrirnos más el panorama a las diferentes formas en las que se puede traducir un pasaje, porque a Sí, veces muchos pasajes de la Biblia vienen muy distorsionados y eso, queramos o no, pues sí afecta mucho a la forma en la que nosotros podemos interpretar la Biblia sí, y pero pues ujú. nos ayuda a nosotros poder traducir Sí, José, pasajes. si hermano Lolo y José, si por ejemplo tienen comentarios, hermanos, libros que son comentarios de la Biblia, hay muchos hermanos que son los autores de esos libros, muchos de ellos meten las palabras en griego, hermano. O el hermano Juan, ¿verdad? En sus libros mete mucho que dice mirar, toreo, ¿verdad? Y observar, bueno, no es igual lo que dice que de Pedro, que Litos y que Roca, Petra, ¿verdad? Y Petros y todo eso. Entonces, sí, no les aconsejo yo, hermanos, que en un momento dado queramos nosotros corregir la Biblia, ¿verdad? Porque eso sí está muy difícil, pero sí ya tenemos la capacidad, hermano Lolo, de ir a buscar la palabra y buscarle sus sinónimos y buscarle la aplicación en la frase, qué quiso decir. ¿Algún comentario, Judy? No, todo bien, hermano. ¿Cómo van con los ejercicios, hermanos? Me faltan unos, no los he terminado, pero del último ejercicio creo que es el 291, ¿verdad? Sí. ¿Les serviría si, por ejemplo, los ayudo poquito y les doy lo que significa toda la frase, la sentencia? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, hermano, pues ya se relaciona, ya se va acomodando. ¿cuál sería lo que estás ahorita, Judith? Ya nos quedan 4 minutos. Son una que otra palabra. Lo que pasa es que dejé mi libreta en la casa, Ok, ajá, pero ya me faltaban menos. era del ejercicio 20, ¿qué? 22. Sí, el último, El último, el el 22. del 291 creo que es el. ¿Estás ahí, José? Sí, hermano. Entonces, Que son entonces menos, hermano, no los he podido terminar. anoten, hermana Dina, anoten. Les voy a dar de las 6 a las 10, que es la tarea. Sí, póngale ahí, lección 22, la 6, la número 6, porque el del 1 al 5 ya la vimos. Entonces, la número 6 de la lección 22 es como debe de decir. ¿Ya están listos para escribir? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí,
Si alguno quiere venir en pos de mí, coma, hay que morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay que morir. Punto. La número 7. ¿De cuál lección es, hermano? 22, José. Ok, la número 6. La número 6. Y la número 7 sería, es bueno para ti. Es bueno para ti. Y luego yo diré, así es la ruda. Es entrar en la vida. Es bueno para ti. Es entrar en la vida. Es bueno para ti. Es entrar en la vida. Y la número 8. Y mientras comencé a hablar, coma, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces sería, y mientras comencé a hablar, coma, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y la número 9. Después que el Señor había resucitado, después que el Señor había resucitado, coma, los judíos persiguieron a sus discípulos. Después que el Señor había resucitado, coma, los judíos persiguieron a sus discípulos. Y la número 10, la última, sería, antes que el profeta fue encarcelado, coma, los discípulos de Jesús bautizaban a los que venían a ellos. Antes que el profeta fue encarcelado, coma, los discípulos de Jesús bautizaban los que venían a ellos. Ese sería la 22. ¿Y cómo andan, hermano, la 21? ¿Quieren la 21 también? Sí, hermano. ¿O ya se quieren ir? Ok, entonces José, la 21, José. ¿Sí estás ahí, José? Sí, hermano, ando bien escribiendo, por eso no, no le Sí. contesto. Ok, póngale ahí 21, número 6. Esta sí está un poquito más larga, pero rápido. 21, número 6. No pequemos más. No pequemos más para que lleguemos a ser discípulos fieles. No pequemos más para que lleguemos a ser discípulos fieles. La número 7. Benditas sean las multitudes si oyen mis palabras. Benditas sean las multitudes si oyen mis palabras. Benditas sean las multitudes si oyen mis palabras. La número 8. Si los que creen en el Señor entra en esa casa. Si los que creen en el Señor entra en esa casa, coma. Si los que creen en el Señor entra en esa casa, coma, allí predicaremos el evangelio a ellos. Allí
predicaremos el evangelio a ellos. Y ya nomás dos más. La 9. Proclamamos a estas personas las palabras de vida. Proclamamos a estas personas las palabras de vida. Proclamamos a estas personas las palabras de vida para que reciban la verdad y sean salvas. Para que reciban la verdad y sean salvas. Entonces sería, proclamamos a estas personas las palabras de vida para que reciban la verdad y sean salvas. Y la número 10. Vayamos al que ha visto al Señor. Vayamos al que ha visto al Señor para que nos enseñe lo concerniente. Vayamos al que ha visto al Señor para que nos enseñe lo concerniente. Y ahí está las de lección 21. Hermano. Nada más sería hasta el ejercicio 22, ¿verdad? Lo que se va a Sí. entregar, hermano. Sí, nada más hasta el 22. Sí. Estuve viendo la lección 23, hermanos, pero les voy a ser sincero, no me gustó mucho, porque sí está muy complicada, hermana Dina, y no tiene sentido así. Ya cuando la usamos, es casi lo mismo, hermana. Entonces, deje nomás le enseño, mire, por ejemplo, el vocabulario regular, ¿verdad? Pero aquí, mire, vocal con vocal. Si hay una vocal abierta y una vocal cerrada, iota y upsilon, cuando la vocal abierta viene primero, se combinan en un diptongo compuesto de las dos vocales. Por ejemplo, y epsilon y iota es igual a epsilon y iota. Sin embargo, es necesario observar que cuando la vocal cerrada viene antes de la vocal abierta, nunca se forma un diptongo. Así, iota y epsilon, por ejemplo, en hierón, son siempre dos sílabas, nunca un diptongo. Entonces está muy enredado para lo que es. Y realmente pues es lo que nosotros ya hemos estado viendo. Acá como que la traducción está muy difícil, hermano. Una vocal desaparece por absorción ante un diptongo que empieza con la misma vocal. Por ejemplo, epsilon, epsilon y iota se vuelven epsilon y iota, o se vuelve OU y se vuelven OU. Entonces no me gustó, la verdad no le encuentro mucho sentido. A lo mejor un día sí, hermano Lolo, pero Lo no. podemos repasar de aquí del libro, ¿no? Sí, sí, pues en realidad sí. Se los voy a mandar como quiera, hermanos, porque pues Ok. ya la tengo hecha, pero para que la tengan los ejercicios del 1 al 5. No, ok. Sí, hermano, y el vocabulario Ya lo hicimos. son verbos contractos, Judith, que casi no se usan. Entonces sería la 23, hermana Dina. Ahí se las doy de regalo de Navidad. Muy bien, hermano. Entonces, hermano, la clase que sigue, si quiere, damos un repaso de todo lo que hemos visto, hermanos, o platicamos. O si quiere, la terminamos, hermanos, y ya para que descansen ustedes, porque yo sé que están tomando otras clases, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, si quieren, les doy el día, hermanos, para que hagan la tarea, hermano.
Sí, ya cada quien en su casa agarran esa hora para avanzarle un poquito, Judith. ¿Esta sería la última clase, Sí, hermano? sí. Este sería nuestra despedida, nuestro adiós en griego. En griego. ¿Para cuándo le tenemos que mandar los ejercicios, hermano? Pues yo creo que como para enero, hijo, para principios de enero. Ah, De este bueno. año que va a de Sí. chance del El otro. 31 de diciembre a las 12 de la noche, en la última campanada. Muy bien, hermano, pues les agradezco mucho, hermanos, y yo sé que fue una clase difícil, pero ya la pasamos, hermano Lolo. Sí, hermano, Una rayita, batallando, pero ahí va. una Sí. raya más al tigre. Ya cuando veo las palabras, ya como quiera las Asocio. relaciono. No, no, si yo le presumo Por al lo menos ya hermano, sabemos leer un poco. ya le presumo al hermano Juan y le digo, ponga a cualquiera de ellos a leer y le va a leer. Y le da mucho gusto, le da mucho gusto. Ojalá y Qué bueno. un día pudiéramos vernos en Acuña para entregar un diploma de griego así, porque no cualquiera, hermano, no cualquiera llega hasta aquí. Sí, Ya ve cuántos llegaron, 4. sí. Y en el grupo viene pintando muy poquito. Ok. Se les hace difícil. Sí, sí, Es sí. difícil. Judith, fuiste muy buen estudiante, José también, hermana Dina, hermano Lolo, que Dios los bendiga y que les dé sabiduría y que en algo pudimos ayudar. Bueno, aquí estamos. Muchas gracias, hermano. La verdad, sí De nos nada. ayudó muchísimo. Bueno, en lo personal, sí, sí me ayudó mucho. O sea, en un principio cuando vi la materia, pues yo pensé que no la iba a armar, Sí, no, sí, porque lo veía muy complicado, pero nos facilitó muchas cosas, entonces, y la manera en que lo explica también sí, qué nos bueno. ayudó Sí, muchísimo. guarden muchos las tablas que les mandé, esas Sí, Sí, valen oro esas, hermano, porque yo he visto muchos libros y no las hicieron así de esa manera. Como que la hacen más complicada y pues la cosa es hacerla más sencilla. Sí. Ok, hermanos, bueno, pues cuídense, hermanos, y como quiera nos seguimos viendo, hablando. Pasen una feliz Navidad y coman muchos tamales. igualmente, hermano. Sí. Y que le bendiga, hermano. ahí lo estoy viendo, hermano, por Facebook. Sí, vamos a transmitir el aniversario Ok. y ya, trataremos de seguir transmitiendo los servicios, hermano. Me saludan mucho a David, hermano. Sí, hermano. Claro. Ok, Sí, le nos vemos, decimos. Luis. Que le Y si Bye. nos va bendiga. a seguir dando clases, Sí, yo doy clases los sábados de 9 a 10:20 a gente de México. Es el Evangelio de Juan. Voy en el capítulo 7. Y pues sigo dándole clase de griego 1 a los de México. Los jueves, una antes que ustedes. y a nosotros nos seguirá dando. Pues quién sabe, a ver, hermano Juan, a ver qué clases más faltan por tomar o qué sigue. Sí. Sí, ok, Judith. Nos vemos, José. Hasta luego, hermano. Bye. Que le bendiga, hermano. Igualmente.